Muy buenas noches. El presente trabajo está realizado por los compañeros Wilmar Alejandro Correa, María Alejandra Díez, Jessica Tatiana Taborda, Juan Guillermo Duque Gil y quien les habla Luis Fernando Campo. El tema que vamos a tratar es un caso de estudio sobre aspectos generales en tomografía computarizada. El tomógrafo, ¿qué es la resolución espacial? La resolución espacial, más conocida como RE, se define como la distancia mínima en milímetros, en que dos puntos se identifican como separados. A mayor resolución espacial, más preciso es el detalle anatómico. La resolución temporal, o RT, es el tiempo requerido para obtener los datos que permiten reconstruir una imagen. Una resolución temporal significa que se obtienen las imágenes a mayor velocidad, permitiendo reducir los artefactos por movimiento que degradan la calidad. Los tipos de desplazamiento. Tenemos los de primera generación, que el funcionamiento se basaba en un tubo de rayos X y un detector. Este sistema hace que el movimiento de traslación y rotación. Para obtener un corte topográfico son necesarias muchas mediciones y por ende muchas radiaciones. Los de segunda generación. En esta generación se utilizaban varios detectores de rayos X en abanico, lo que aumentaba la radiación dispersa. Con esto se consigue que el tiempo de corte se reduzca entre 20 y 60 segundos. Los de tercera generación, en los cuales el tubo de rayos X y la matriz de detectores giraban en movimiento del paciente, o sea, alrededor del paciente, como equipos de solo rotación. Los escáneres de tercera generación eran capaces de producir una imagen por segundo en el escáner de tomografía y utilizaban una disposición curvilínea que contiene múltiples detectores. Los de cuarta generación poseen solo un movimiento rotatorio y el tubo de rayos X gira, pero la matriz de detectores no, esa es fija. Y estos están divididos en modelos de rotación estacionario y rotación nutacional. De rotación estacionario utiliza un anillo fijo de detectores dentro del cual gira el tubo de rayos X. Las ventajas de este es que son que el tubo puede girar en velocidades altas disminuyendo el tiempo de exploración, y en segundo que el sistema es poco sensible a las variaciones o diferencias de comportamiento. Y el segundo modelo mencionado, o sea, la rotación nutacional, también utiliza un anillo de detectores, pero en este caso el tubo de rayos X gira por fuera del anillo. Los equipos de quinta generación son los últimos diseños que pretenden una mejor calidad de imagen con un menor tiempo de exploración y una menor dosis para el paciente. Los de sexta generación se basan en un chorro de electrones, y esto es un cañón emisor de electrones que posteriormente son flexionados o desviados que inciden sobre unas láminas de tungsteno. El detector está situado al lado opuesto del gantry, por donde entran los fotones, y consigue 8 cortes consigos. Tipo de adquisición secuencial o helicoidal. Modo secuencial. Es que un único punto se irradia en el tiempo. Se irradia una vez, se para y luego se irradia de nuevo. Se usa para cuantificar calcio en las arterias, para medir el tiempo de llegada a un vaso. Es decir, en la tomografía secuencial el equipo adquiere la información de un corte con una rotación del sistema tubo detector en 360 grados alrededor del objeto. Para realizar el siguiente corte es necesario movilizar el soporte del objeto y realizar una nueva rotación en sentido contrario a la anterior. Si la finalidad es reconstruir y tener un volumen de un corte, el mejor método es el helicoidal. Modo helicoidal. Una adquisición de datos continua, por lo tanto, se obtiene el volumen de información, y en la secuencial es la información de un modo discreto. Usa una computadora conectada a una máquina de rayos X con el fin de crear una serie de imágenes detalladas de áreas del interior del cuerpo. Hola, buenas noches. Me llamo Juan Guillermo Duque y les voy a hablar un poco sobre la cantidad de los detectores y la influencia que tienen estos en la imagen de los tomógrafos. En los tomógrafos, para obtener una imagen se necesita medir la intensidad de los rayos X, que son los que atraviesan el cuerpo humano o los órganos que se están estudiando.
en diferentes direcciones o proyecciones. Este proceso se da gracias a un tubo de rayos X y una serie de detectores enfrentados al tubo, que rotan de forma solidaria alrededor del paciente. Actualmente, en los tomógrafos, el haz de rayos X tiene forma de abanico. Ya en un momento se los explico en una imagen. Y la detección de la intensidad del haz que atraviesa al paciente se da mediante hileras de cientos de elementos detectores. En general pueden haber unos 900 en cada hilera más o menos. Acá les muestro la imagen. Este es el tubo de rayos y todas estas son las hileras de los detectores. En cada una, como les indicaba anteriormente, pueden haber aproximadamente 900 elementos. Bueno, en la actualidad hay un avance muy significativo en cuanto a la tecnología de la rotación continua del conjunto del tubo y de los detectores. Esta permite una obtención más rápida de la imagen y esto se llama actualmente como tecnología helicoidal. Acá vemos una imagen que es cómo rotan los detectores y el tubo. Acá está el tubo en forma de abanico o 360 grados. Muchas gracias. Buenos días para todos. El día de hoy les voy a hablar sobre los tipos de desplazamiento en tomografía computarizada. Tenemos los de la primera generación, pues que son unos equipos que contan con un solo tubo, un solo detector, y esos están conectados de manera sincronizada, donde esos permitían, pues, como que el detector y el movimiento fuera de rotación y traslación hasta realizar una exploración completa. Seguimos con la segunda generación, que son equipos que manejaban de 10 a 35 detectores. Eh, Era en forma de abanico, las rayos X era en forma de abanico y también funcionaba pues en movimiento de rotación y traslación. Ya vamos para la tercera generación. Son equipos con más movimiento, más rotación, pues también de rotación y también y traslación. Ya cuenta con 30 a 50 detectores y ya usa un haz más ancho y el tiempo de exploración ya era de 2 a 3 segundos. La cuarta generación son equipos que solamente contaban con el movimiento de traslación y el número de detectores aumenta y permanecen fijos mientras que el tubo gira. Y el haz sigue siendo también de abanico. La quinta generación, esos equipos cuentan con múltiples fuentes fijas de rayos X que no se mueven y numerosos detectores también fijos. Los tiempos de corte son más rápidos y hay menor dosis para el paciente. Y ya aquí se empieza pues como a mejorar la calidad de imagen. Y vamos a hablar por la sexta generación, que ese ya es un cañón de emisor de electrones que posteriormente son reflexionadas o desviados que incide sobre la lámina de tusteno. Bueno, tutores y compañeros, yo les voy a hablar sobre el tipo de reconstrucción que nos permite hacer la tomografía según la generación en la que estamos, pues en la que vamos a hablar. Pues en la primera generación nos permitía hacer corte a corte, una proyección raudata. Era un corte pues muy básico y no, pues obviamente muy diferente a lo que podemos ver ahora. En la segunda generación encontramos también un corte a corte, digamos que es un poquitico más de definición de la imagen, pero aún así pues todavía pues ya estaba muy digamos que retrasada a lo que se ve ahora pues. En la tercera generación encontramos reconstrucciones en 3D según la intensidad de la señal.
pero ya sí va pues mejorando mucho la calidad y la reconstrucción. En la cuarta generación encontramos multicortes, tomografía computarizada, detector multicorte. Es una técnica la que nos permitía ver, digamos ya más la parte vascular y detectar pues, lesiones o presencia de lesiones en esta parte. Y vemos la TC helicoidal donde podamos ver mejores las estructuras y hacer digamos que unos cortes más precisos. Vemos que la reconstrucción que nos deja hacer estas son en muchos pues en múltiples planos en la parte en la helicoidal y nos deja hacer sombreados axiales, corolares y sagitales, mucha reconstrucción en 3D. Y la quinta generación vemos pues en unas reconstrucciones mucho más tridimensionales. Vemos, pueden reconstruir lo que son vasos, tejidos, toda esta parte. Muchas gracias.